El capítulo 5 nos habla de las propiedades mecánicas y físicas. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante analizar pues esos aspectos mecánicos bajo los cuales el PCB y el producto va a estar sometido, como choques, vibraciones, transporte, manipulación, encerramiento y estar metido en una caja, porque eso digamos que también hay que tenerlo en cuenta en el diseño. Entonces el PCB va a sufrir problemas digamos de ensamble, de vibración, de esfuerzo estructural y de acuerdo a las características que hemos escogido pues tiene que soportarlo. Lo mismo cada decisión de diseño como espaciamiento, anchos de pistas, eh, lo- los tipos y tipología de huecos, la simetría de un PCB multicapas afectará, digamos, su rigidez mecánica, ¿sí? Así como las decisiones, digamos, de las perforaciones, las vías, los pads y esas relaciones impactarán la manufactura y como mediante ciertas técnicas, digamos que podemos eh, robustecer o evitar problemas en la manufactura y teniendo en cuenta las tolerancias, teniendo en cuenta también el panelizado, ¿sí? El colocar varios PCBs en un grupo y las marcas fiduciales muy conocidas. El capítulo 6 nos habla de las propiedades eléctricas de un PCB y nos dice, digamos, cómo hay que tener en cuenta pues, la naturaleza eléctrica de un circuito, su distribución de potencia y de acuerdo a eso, pues su ruteo. En este video que te dejo acá, te hablo un poquito más de ese capítulo 6 de propiedades eléctricas de la norma. Y también nos habla, pues, lógicamente de cómo debe ser la distancia entre pistas, pads o caminos, dependiendo del voltaje, ¿sí? Pero no solamente del voltaje, sino que hablamos de un PCB ensamblado sin ensamblar, un PCB con recubrimiento protector de antisolder o de recubrimiento conformado, y dependiendo de la altura a la que se encuentre el PCB. Digamos que esta norma, pues, debe tomarse como una norma de referencia, ¿sí? De acuerdo al voltaje y tomar las decisiones de diseño respectivas. En términos prácticos puede que la distancia que uno coloque sea mayor, pero ya son decisiones de diseño basadas en los criterios que establece de referencia la norma en este capítulo. También se habla del ancho de las pistas y cómo una pista funciona igual que un cable digamos, eléctrico, donde conduce corriente de acuerdo al ancho, la capacidad, digamos, de conducir corriente está de acuerdo al ancho o al calibre del cable, y lo mismo pasa en un PCB. Entonces, la norma nos especifica que de acuerdo a la corriente que va a pasar, al cambio en la temperatura y a la relación, digamos, de ancho y grueso de la pista, pues está la capacidad de corriente de la pista. Entonces, nuevamente, esto debe ser tomado como una referencia para las decisiones de diseño respectivas. En términos prácticos uno puede colocar las pistas más o menos gruesas, pero ya depende, digamos, de sus especificaciones, el espacio disponible, igual que en el espaciamiento, las características eléctricas de las pistas y la naturaleza de ruido o no, y también dependiendo, pues, digamos, de la robustez que uno quiera en el diseño. Asimismo nos habla de las zonas de tierra, de su ventaja de colocarlas o no, y de unas estructuras de control de impedancia que ya son para alta frecuencia, donde podemos obtener unas características de alta frecuencia determinadas para esas pistas. En el capítulo 7 nos habla del manejo térmico, de cómo el diseñador de PCBs debe entender muy bien los mecanismos de disipación de calor o de temperatura en un PCB, o sea, si son por conducción, radiación o convección, la altura a la que va a ser sometido el PCB, si se trata de un PCB multicapa o no, el encerramiento o la caja que permite la evacuación del calor, el uso de adhesivos y de elementos que ayudan a transferir el calor y cómo, digamos, el manejo de, digamos, de la soldadura puede ayudar en ese estrés térmico y en esa disipación de calor, así como la limpieza que puede impactar pues en la transferencia de calor y por tanto la fiabilidad de un ensamble. El capítulo 8 nos habla, digamos, de que también es importante para el diseñador conocer los procesos de ensamble. Y eso es importante porque de acuerdo al ensamble, al proceso de ensamble, el diseñador pues debe diseñar las huellas y asimismo el PCB, ¿no? Para que sobreviva y esté acorde con esos procesos de ensamble. Eso se llamaría diseñar para el ensamble, ¿no? Y es conocer tempranamente pues esos procesos de manufactura.
y esto requiere conocer pues los procesos de ensamble, los requisitos para esos procesos y los aspectos de soldadura, de cuidados para los componentes, de limpieza, de ubicación y sobre todo también de tamaño y peso que pueden afectar no solamente el ensamble, sino el comportamiento del componente en su ciclo de vida. Y esto, pues, tanto para componentes de montaje de through-hole, de inserción, como de montaje superficial. Eh, Aquí te dejo unos videos sobre la aceptabilidad de ensambles de montaje de inserción sacado de la norma IPC 610. Y en este otro video te dejo otro enlace para la aceptación de calidad de montajes de montaje superficial, donde también es importante tener en cuenta pues las normas de diseño para el diseño de las huellas, eh, la norma 2221 para los procesos digamos, el diseño como tal. Y a lo último, pues que el ensamble sea robusto y sea aceptable y sea íntegro, ¿sí? Y tenga la funcionalidad que queremos de acuerdo a la norma IPC 610. El capítulo 9 nos hace mucha énfasis en los huecos metalizados, en cómo es importante que el diseñador entienda las diferentes tecnologías de huecos para insertar componentes y para conectar diferentes capas, ¿sí? En cómo esos impactan la fabricación, el ensamble, en los cuidados que hay que tener y cómo se deben diseñar esos huecos metalizados, pues para que produzcan una conexión óptima y cómo a su vez, digamos, esa conectividad debe tener protección térmica de acuerdo a las consideraciones térmicas y debe facilitar, digamos, la manufactura y los procesos digamos, de limpieza para no tener problemas de corrosión o de humedad en el circuito. Y las diferentes tecnologías, pues, para el manejo y las protecciones de las vías. El capítulo 10 nos habla de las características eléctricas del circuito y nos habla, digamos, nuevamente de cómo ocurre la formación del cobre en el PCB para las pistas, pads y zonas de cobre y cuáles son los requisitos mínimos de fabricación que nos impactan en el diseño, también en la robustez mecánica y térmica como hemos hablado y algunos aspectos, digamos, de enrutado o ruteado de las pistas y digamos de técnicas digamos para con cobre compensar la fabricación y no tener problemas de fabricación o cómo la misma manufactura puede afectar eh, nuestras características digamos de cobre formadas en el circuito con ácidos y cómo debemos estar pendientes para evitar tener problemas de diseño. En el capítulo 11 nos habla de la parte de documentación y nos dice digamos cómo se debe elaborar el paquete documental para los procesos, digamos, de manufactura y ensamble. Y cómo, digamos, dependiendo de la clase del producto, la documentación se hace más intensiva, más compleja. Como, digamos, en cada etapa del diseño se debe tener ciertos documentos y deben estos ser revisados y cómo la tarea de hacer la documentación paulatinamente en cada parte del diseño, a lo último nos lleva a recopilar toda la documentación y a generarla y por último entregar ese paquete de documentación pues para que sea manufacturado. Entonces digamos que es muy importante porque tiene también relación con la norma de documentación IPCT 325 y esta nos ayuda pues con la correcta documentación a que los procesos digamos de fabricación, ensamble y pruebas ocurran sin dificultad y como esos procesos pues con esa orientación de documentación a lo último nos van a llevar a obtener un producto como lo deseamos según los requerimientos del cliente y las restricciones y limitaciones de la manufactura. El capítulo 12 nos habla del aseguramiento de la calidad y nos dice que mediante la documentación, el control estadístico de procesos y la inspección de materiales se puede asegurar la calidad de un ensamble de un producto, pero específicamente nos habla de unos elementos llamados cupones. Los cupones son ciertas formas que se colocan en los PCBs o en los paneles de PCBs y que nos permiten, digamos, hacer la inspección de conformidad de elementos como adhesión del antisolder, solderabilidad, limpieza, eh, control de impedancia, alineación de las capas, soldadura y muchas características del circuito. Entonces digamos que es importante fijarse en esta parte porque podemos estar verificando cómo ocurre la manufactura, cómo ocurre el ensamble o cómo hacer las pruebas, digamos, de impedancia de circuitos
para precisamente garantizar la calidad del ensamble y del diseño. Te invito a certificarte en normas de diseño de PCBs o a tomar un curso de diseño de PCBs con normas. Y ahora es tu turno. Si tienes preguntas, si tienes comentarios o si quieren saber más acerca de las normas de diseño de PCBs, por favor escríbenos en los comentarios, contáctanos. Adiós.